Que está en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 17. Pero ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que nos hable? Padre, te damos gracias en esta tarde, ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, más cortante, discierne pensamientos, intenciones, nos instruye, nos corrige, nos capacita, nos enseña. Señor, en esta mañana guíanos a tu verdad, enséñanos tu palabra. Espíritu Santo, revélanos tu palabra, enséñanos tu palabra, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús, glorifícate en esta mañana. Amén, amén. Ok, yo le he puesto como título, el baile que Dios nos da. ¿A quién le gustaba el baile? ¿A nadie? Ahora resulta que todos eran hermanos. Santos y puros y castos. Ok. ¿A ti te gustaba el baile? Sí, era bailadora, Cintia. Exactamente. A mí me gustaba el baile, pero yo tenía un problema, que yo creo que tenía como 3 pies. Yo creo que el Señor me quitó una, sí, o me faltaba una, quién sabe. Pero era bien raro. Pero a mí me gustaba el bailongo. Sea lo que sea, a mí me gustaba bailar. Yo sé que a ti también. Yo honestamente, yo creo que a todos nos gusta. O a todos nos gustaba, ¿no? ¿No? Porque yo estaba, fíjense, cuando yo andaba de novio con mi esposa, y voy a decir secretos porque acabo no está ahorita, voy a hablar de ella, pero lo estás grabando. Yo andaba de cristino en un tiempo, como algunos he conocido de otros lados. Yo era cristino, así que yo empecé a andar con ella, y a ella le gustaba el bailongo a todo lo que daba. Ella sí era bien bailadora. Ella era de las discos. ¿Se acuerdan que antes había discos aquí a la vuelta? Había un lugar allí, me han contado. Yo sé que ahí iban algunos, ¿verdad? Y entonces a mi esposa le gustaba, éramos novios en ese tiempo, y hicimos un trato de que ella iba a ir a la iglesia y yo le iba a acompañar a su iglesia, y dentro de esos tratos raros que hicimos era que ella no iba a dejar de ir al bailongo. Entonces yo la acompañaba, y dentro de mí ya estaba el Espíritu de Dios, yo aunque andaba allá, pero yo ya no era de allá ni de acá, estaba como que un pie afuera y un pie adentro, como algunos que yo he conocido, ¿ah? Y entonces, aunque ella bailaba, y dentro de mí yo quería bailar, dentro de mí yo quería soltarme a la pista y dar vueltas y marometas y poder disfrutarlo, porque de alguna manera yo veía que algunos en su ambiente lo disfrutaban, y yo quería hacerlo, pero honestamente yo no sabía bailar. A mí nadie me enseñó a bailar, y son de esas cosas que no se enseñan, se nace, pero yo no nací muy bien con esos dones de bailador, pero yo dentro de mí yo quería hacerlo. Entonces, bueno, pues ya el Señor fue tocando con ella, y ya después no tenemos que volver a esos lugares. Gracias a Dios, le danzamos al Señor, nos gozamos al Señor como Dios nos da a entender. Ahí brincamos y saltamos y lo hacemos para Él, amén, nos gozamos. Pero a mí me gustaba el baile, y ¿sabes? A Dios también le gusta el baile, amén. Dios es un Dios de fiesta, Dios es un Dios alegre. Y yo te quiero compartir este tema que yo leyéndolo me llamó la atención, y yo quise avanzar, pero el Espíritu Santo como que me regresaba a ese versículo que está en Mateo 11, todo el capítulo de Mateo. Yo lo estaba leyendo esta semana desde el lunes, y algo ahí el Señor empezó a hablar a mi corazón, y te lo voy a leer completo, el 16 y el 17. Dice: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Y luego yo investigué la traducción en lenguaje actual para poder comprender un poquito. Dice así: nosotros tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos una canción triste, pero ustedes no lloraron. Y honestamente yo me quería saltar este versículo, o sea, como que no me hacía ruido y lo pasé, pero luego algo, ¿qué onda con este versículo? ¿Y qué onda con este versículo? Y algo el Señor empezó a tratar en mí, y empecé a recordar y a meditar algunos puntos, y yo recordaba que a Dios le encanta la música, amén. De hecho, la palabra está llena, si tú lees Apocalipsis, te das cuenta de que el cielo está lleno de todo tipo de instrumentos, de cánticos nuevos.
Si tú lees la Biblia y si la pudiéramos de alguna manera así como que sacudir, de la Biblia sale música, sale alabanza, sale adoración, ¿cierto? Están los salmos, está el cantar de los cantares, desde Éxodo hay salmos ya que incluso Moisés compuso, Jesús habló de adoración. Los apóstoles en Hechos, cuando estaban en la cárcel, dice la Biblia que ellos entonaban cánticos, entonaban alabanza, y la música y la alabanza no para. Y en la Biblia podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis hombres que compusieron salmos, que compusieron alabanza. Está por ejemplo Miriam o María, la hermana de Moisés, que compuso un salmo, una alabanza cuando cruzaron el mar, ¿cómo se llama? Mar Rojo. Moisés también compuso algunos salmos, yo no lo sabía, hasta cuando leí la Biblia hacen referencia a los salmos a Moisés. Débora, Ana, María, David, Salomón, Ezequías, hombres y mujeres que tenían una alabanza. Y aún el Señor nos habló de las bodas, de los banquetes. ¿Se acuerdan las parábolas con las que Él nos enseña? Nos habla de banquetes, nos habla de fiestas, nos habla de alegría, nos habla de que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Cuando tú y yo venimos en la casa, hay fiesta en el cielo. El Señor dice, ahí va José, ahí va Mimi otra vez, ahí van a mi casa. Y hay una alegría, hay una fiesta que se hace en los cielos, porque Dios es un Dios alegre, es un Dios que celebra. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque Él es un Dios alegre. Pero volviendo al versículo, el Señor está hablando este versículo y está comparando a esa generación como niños que se encontraban en la plaza, que no querían participar en nada. ¿Tú conoces a tipo de personas que les hablas de algo y, oye, ¿qué quieres estudiar? Pues no sé. ¿Qué quieres trabajar? Pues no sé. ¿Te quieres casar? Pues no sé. Oye, ¿qué quieres? Pues no sé. Entonces, era una generación difícil de agradar, ¿verdad? ¿Tú has conocido a alguna persona que, oye, ¿te gustó la comida? Me faltó sal. Oye, ¿te gustó este guiso? ¿Te lo hice bien rico? Tenía mucha grasa. Oye, ¿te gustó la cena? Las mamás, ahora que las llevaron, oye, ma, ¿te gustó la cena? Yo cocino mejor. Si le hubieran echado el chile que yo le pongo, la salsa que yo le pongo, el tomate que yo le pongo, esto hubiera estado... Nada les gusta, nada les emociona. Y el Señor de alguna manera está comparando este versículo o está haciendo referencia a niños caprichosos, niños berrinchudos. Voy a decir algo también de mi hijo que ahorita no está aquí. Voy a aprovechar, voy a liberar. Cuando él estaba chiquito, era algo enojón, como algunos de otros lugares. Y entonces, en una ocasión estaba llore y llore, pero estaba llorando de enojado. Y estaba chiquito, tendría unos 2 o 3 años, apenas se alcanzaba a hablar. Y Emanuel, pues le llevaba unos 2 o 3 años más. Y entonces estaba llore y llore. Y Emanuel le dice, pues le decíamos Chiquis. Y le decía, pues ¿qué quieres, Chiquis? ¡Nada! ¿Quieres lechita? ¡No! ¿Quieres comer? ¡No! ¿Quieres salir? No. ¿Quieres esto? No. Todo era no. O sea, pues ¿qué quieres entonces? Le decía Manuel. Y aquel más chillaba de coraje. ¿Has conocido a alguien así? Pues ¿qué quieres? Nada. Entonces, incluso esta gente, si a alguien le tocaba música alegre, no quería bailar. Si a alguien le tocaba una canción triste, pues tampoco quería llorar. En otras palabras, nada les parecía. Y esto puede reflejar a muchas personas al día de hoy. No están satisfechas con nada. Siempre encuentran un defecto. Vas a ir a la iglesia, hace mucho sol. Oye, vas a ir a la iglesia, está lloviendo. Hace mucho frío. Está nevando. Ojalá, amén. Ok. Pero a veces también las personas rechazan un mensaje de Dios, sin importar a veces la forma en que llegue. Y sabes, Dios sigue hablando. Amén. Y lo que Dios nos quiere mostrar en parte en este versículo es que Él está tocando una melodía para nuestra vida. Pero esa melodía a veces Dios ya la comenzó a tocar y
No sé si tú has estado en una fiesta, bueno, el tema de las fiestas, que ha llegado el tiempo, bueno, los que antes iban a las fiestas, yo sé que ahora ya no, pero a veces había música y había canciones y parecía que la música se estaba desaprovechando porque nadie la usaba para bailar. Y aún en este tiempo, Dios está tocando una melodía para cada uno de nosotros. Hay una melodía que Dios está tocando. Hay una melodía que Dios está tocando y quiere que tú y yo nos incluyamos, que nos metamos a bailar con Él. Estoy hablando, por supuesto, metafóricamente. Cada persona tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ya descubriste el tuyo? Ahí andamos. Ahí andamos, ok. Un llamado y un ritmo divino. Y Dios ya comenzó a tocar la música. Nuestra responsabilidad es entrar a su voluntad y bailar conforme a su dirección. Yo no sé si yo lo estaba haciendo ahorita. Mientras yo estaba adorando, yo cerré mis ojos. Incluso en la alabanza, yo cerré mis ojos y comencé a danzar. Y yo sentía como si el Señor me estuviera tomando de su mano y yo danzando. Yo no sé si tú lo has hecho en algún momento, que cierras tus ojos y disfrutas como si estuvieras bailando con Dios. Qué hermoso se siente. O que puedas bailar con tu esposo, con tu esposa, que puedas cerrar tus ojos y que puedas tener ese ritmo, esa armonía, ese compás, donde puedas disfrutar ese tiempo. Bueno, a eso nos está llamando Dios, a que tú y yo bailemos con Él. ¿Sabes? Una melodía se compone de notas musicales, de tiempos, de ritmo, de letras, incluso de pausas. Y en cada uno de estos Dios habla. De hecho, por ejemplo, ¿cuántos han leído Biblia aquí? O mejor dicho, ¿quiénes han leído los Salmos? Ya te la voy a poner más cortita. La mayoría. Si no, te invito, léelos. Bueno, en algunos salmos, al principio o en alguna parte intermedia o luego en la introducción viene una palabra que dice la palabra Selah. ¿Ok? Y esta palabra Selah, yo dije, pues quién sabe, pues sepa qué será eso. Pero ya investigando, la palabra Selah significa que los que estaban entonando esa canción tenían que hacer una pausa, así como que detente. Y esta pausa era para respirar, para agarrar aire. Por eso los que no sabemos cantar, a veces como no hacemos pausa, no agarramos aire, se nos comienza a cerrar la garganta. Entonces, esta pausa es para agarrar aire, para respirar, pero también para reflexionar lo que se acaba de cantar o lo que se va a cantar, lo que sigue. ¡Wow! O sea, poder hacer esa pauta y poder cantar con todo el entusiasmo porque uno ya meditó en eso que estás cantando. Como cuando uno comienza a adorar, de pronto viene ese sentir, ¡cuán grande es Él! Y uno de pronto empieza como una pausa y empieza a meditar y viene la segunda parte, ¡cuán grande! Y uno empieza a elevar su voz y es como esas pausas que uno hace para poder profundizar más grande. De hecho, fíjate qué impresionante es esto, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, dice la palabra que cuando abrió el séptimo sello, en los tiempos ya del juicio final, dice la palabra que se hizo silencio. Fíjate cuánto, dice como por media hora. Te quiero contar un chiste, un mal chiste. Dicen algunos que a este momento las mujeres no habían llegado al cielo todavía. Por eso es que hubo ese silencio total, como el de ahorita. Dale un aplauso al Señor, porque también te va a llevar, no te preocupes. Pero fíjate qué importante, que en medio de todo ese juicio, de todo ese proceso, hay una pausa en el cielo. Algo así como que yo me imagino a los ángeles, arcángeles, querubines y todos los seres celestiales diciendo, así como que se quedaron con la boca abierta. ¡Wow! Y una pausa de media hora. Imagínate una pausa por lo eterno de media hora. ¿Por qué? Porque era algo impresionante. Pero sabes, este versículo nos habla de hacer esas pausas. Pero yo te vengo a decir en esta mañana que aunque a veces uno llega a creer que Dios está en silencio, a veces uno llega a creer que Dios hace pausas con nosotros. Yo no sé si alguna vez tú has sentido como que un silencio de Dios.
Esos silencios que a veces, híjole, cuando uno no tiene la suficiente revelación de los planes que Dios ya dijo, a veces uno se puede enganchar y llegar a creer que Dios ya no lo está tomando en cuenta uno. A veces hay silencios que vienen a nuestra vida y creemos que Dios ya no tiene plan con nosotros, que ya se acabó el proyecto con nosotros. Pero muchas veces, mi amado, aún en medio de los silencios, Dios está hablando. Aún en medio de cuando a veces no escuchamos nada, Dios aún sigue hablando. O es cuando a veces Dios marca un compás, o porque viene un nuevo tiempo en nuestra vida. A veces Dios está entonando una canción con nosotros y Él tiene que hacer esas pausas en nuestra vida muchas veces para que tú y yo meditemos, reflexionemos en dónde estamos y hasta dónde Dios nos quiere llevar. Yo sé que como humanos muchas veces entramos en un tiempo de desesperación. Yo hace un tiempo me sentía que ni Dios me usaba y ni el diablo me usaba, porque yo tampoco andaba allá, pero tampoco me sentía acá realizado. Pero yo sentía como una pausa en el tiempo. No sé si alguna vez tuviste una película que se llamaba La Zona del Silencio, una película vieja, creo que era de los 80s. Pero era un lugar allá por Durango, me parece, que la gente entraba a ese lugar y literalmente no se oía nada. Como si fuera una pausa total. Pero sabes, en medio de todo silencio, en medio de todo eso, Dios sí sigue hablando. A veces esas pausas en nuestra vida son el compás, son la marcación de un nuevo tiempo, de algo nuevo que va a hacer en nuestra vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esos silencios a veces de Dios? ¡Wow! Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1, todo tiene que su tiempo. ¿Sabes? Yo cuando aprendí un poco a bailar, cuando iba a hacer mi boda, cuando la boda con mi esposa, yo dije, ¿qué onda con cómo se baila el vals? ¿Cómo se hace? Bueno, pues primeramente me dijeron, tú tienes que marcar el ritmo. Tú vas a comenzar a mover. Como tú te muevas, tu esposa se va a comenzar a mover. Entonces uno tiene que empezar, ¿qué? Agarrarle ritmo. Le estoy dando clases a los que se van a casar, hombre. Denme un aplauso de perdido para que vaya aprendiendo, para que usted se eche el bailongo acá. Amén. Y entonces me dijeron que yo tenía que marcar el compás, yo tenía que marcar el tiempo. Y a veces en nuestra vida Dios también nos va marcando el tiempo. A veces Dios va a acelerar, a veces Dios nos va a dar una media vuelta, y a veces nos puede dar una sacudida. ¿A quién le dieron una media vuelta bailando en algún momento de su vida? Allá cuando andaba, hombre, acuérdese de Acapulco. Entonces, Dios nos está marcando el tiempo. A veces Él va a acelerar, a veces Él nos va a detener, a veces Él nos va a cambiar de dirección. Y a veces ahí es donde uno se pone medio rejego. A veces uno de donde Dios dice, Dios, espérame tantito, vas muy rápido. Pero sabes, Dios siempre tiene prisa, pero Él siempre nos va marcando la pauta y siempre nos va esperando con la finalidad de que nadie se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el antecedente de Mateo 11 es que el Señor llega a este punto como que yo lo veo un tanto inquieto y como que en un buen sentido me deja ver como que al Señor un tanto medio enojado con la gente. Por eso es que Él llega a este versículo. Les puse la flauta y no se alegraron. Les puse canciones tristes y no lloraron. O sea, nada les parece bien. Y es que la gente, los fariseos, los religiosos de ese tiempo hablaban de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que preparó el camino del Señor, hablaba de arrepentimiento. Él vivía bien, una vida austera, una vida santa. Y la gente, ¿sabes qué decía la gente? Tiene demonio. Dices, ok, dice el Señor, ok. Luego vino el Señor, los llena de amor, de gracia, porque previo al 11 el Señor hace milagros, sanidades, un montón de señales, de manifestaciones, donde lo único que yo veo que mi Señor hace es hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? Él sanaba a los enfermos, libraba a los oprimidos por el diablo, les enseñaba el reino, enseñaba principios, tantas cosas que Él enseñaba.
y aún a esa gente nada la tenía contenta. Y hablaban de Jesús también. Es comilón y amigo de pecadores. Wow, ese era el contexto de la gente, esas eran las opiniones. Juan el Bautista no les parecía. Viene el Señor, tampoco les parecía. Y entonces incluso Juan el Bautista, Juan el Bautista le había preparado la venida del Señor. El Señor viene, lo bautiza y le dice: yo no soy digno siquiera de desatar tu correa, tú vienes a mí que yo te bautice, yo necesito ser bautizado por ti. Wow, vio cuando el Señor se bautizó, los cielos fueron abiertos, descendió el Espíritu Santo, el Señor le habla de una manera audible: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Wow, diga conmigo, wow. Todo esto vio Juan el Bautista. Y ahora tú dices: ¿qué onda? Entonces Juan el Bautista se lo llevan a la cárcel, y estando en la cárcel manda a sus discípulos que le vayan a preguntar a Jesús si él era el verdadero Mesías o si tenían que esperar a alguien más. Y yo estaba leyendo y dije: no manches. Diga conmigo, no manches. Así como cuando a veces uno llega, conoces, creces, avanzas y después dices: oye, ¿será cierto esto? Oye, ¿no estaré perdiendo el tiempo? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta en algún momento? O se la llegaron a hacer en algún momento de su vida. Entonces, por eso el Señor le está diciendo: oye, de los fariseos te la paso, de los saduceos, de todos los feos esos que no has hablado en religiosidad, pues te la paso. Pero de ti, Juan, ¿cómo va a ser posible que tú vengas y me vengas a preguntar si verdaderamente soy yo? Pero la verdad, mi amado, es que cuando alguien no quiere cambiar, siempre encontrará una excusa por no obedecer al Señor. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y lo que esta gente, lo único que estaba poniendo eran excusas para no obedecer. Diga conmigo, yo no soy de esos. Diga, yo no soy saduceo, ni fariseo, ni estoy feo. Diga conmigo, estoy bien guapo. Y además, soy obediente. Amén. Amén. Ok, volvamos al tema de la flauta. ¿A alguien le hablan y no es a mí? Hello. ¿Qué? La hermana. Ok, bueno, volvamos al tema de la flauta. ¿Sabes? El problema no era la música, sino la falta de respuesta. Música había. Amén. Y ahí está la flauta. Yo me puedo imaginar al Señor tocando la música, tocando la alabanza, porque sabes, la flauta representa gozo, representa alegría, representa celebración, representa buenas nuevas, representa buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. ¿Y a quién no le gustan las buenas noticias? A todo mundo. Pero a esta gente ni siquiera eso le gustaba. ¿Alguien ha visto la cara de esas personas en alguna vez? Aquí no, porque aquí todos bailan y brincan y se gozan y celebran. Pero a veces allá afuera uno se puede encontrar este tipo de personas. Estás acá tú dándoles lo mejor de ti, la mejor comida, el mejor alimento, compartiéndoles su testimonio, y te empiezan a ver así como una cara así como que de pocos amigos. Ok, bueno, era la flauta que representaba eso. Y entonces aquí no participaron. Así como que, pues, ¿qué quieres? Entonces el Señor les toca el canto fúnebre. Dice: ok, bueno, ¿no quieres música? Ok, pues te pongo una canción triste. A lo mejor ahí vas a entrar en acción. Va a llegar un momento fúnebre y a lo mejor ahí vas a agarrar la onda. Pero ¿qué crees? Tan poco. ¿Cómo estaba la gente? No, aguántame tantito. La gente estaba como apática, indiferente, fría, así como que, pues así como distraída, desenfocada, así como Emanuel le decía a Dani: pues ¿qué quieres, chiqui, entonces? Dile que está a tu lado: pues ¿qué quieres? Ahora, el canto fúnebre, mi amado, representa quebrantamiento. Diga conmigo, ay, ay, ay. El canto fúnebre representa arrepentimiento, representa aflicción. Aquí el punto, antes que ir a cada uno de ellos, es que Dios a veces nos va a hablar en momentos de bendición, la flauta. A veces nos va a hablar en momentos de dolor, el momento fúnebre. Dios nos va a hablar en medio de una predicación, en medio de una prueba,
en medio de una canción, en medio de un sueño, en medio de una palabra profética, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, en su palabra, aún en los silencios, Dios nos va a estar hablando. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos aquí el Señor los ha hablado? A esa no es la pregunta. Aquí la pregunta, ¿cuántos hemos obedecido? Y ya conmigo, ay, ay, ay. La gente no decía que la música fuera mala, la música era buena. El mensaje de Dios era ¿qué? Bueno. Era bueno. Ellos simplemente decidieron no participar. Ellos simplemente no les gustaba nada, nada les parecía y simplemente no se conectaron con el mensaje, no participaron, no obedecieron. A muchos el Señor nos habla. Dios nos ha hablado a través de su voz, a través de consejos. Dios nos está hablando tal vez al servicio, Dios nos está hablando tal vez a la oportunidad de cambiarlo. Pero a veces, mi amado, como esta gente, tú y yo también podemos permanecer inmóviles a la voz de Dios. Ya conmigo, ouch. Dile que está a tu lado, muévete. Dile, muévelo así tantito con mano santa. Dile, muévete. ¿A qué te tienes que mover? A la siguiente. Tú te tienes, cuando viene una voz de Dios, lo único que uno tiene que comenzar es a dar pasos. Diga conmigo, pasos. Pasos de fe, mi amado. Tú y yo debemos de comenzar a avanzar, a crecer. Recibiste una voz de Dios, recibiste una palabra, recibiste una enseñanza y algo recibiste. ¿Qué vas a hacer con esa palabra? ¿Qué vas a hacer con esa indicación? ¿Qué vamos a hacer con el mensaje que Dios nos ha dado? ¿Sabes? Casi todos los milagros de Jesús fueron seguidos o sucedieron después de una acción. Casi todos. Por ejemplo, le dijo al paralítico de Betesda, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Te imaginas si este hombre no se levanta? ¿Tú crees que el milagro hubiera sucedido? No. Cuando le dice al ciego que estaba de nacimiento, le da una indicación, ve y lávate al estanque de Siloé. Y este hombre se levantó y fue. ¿Y qué crees que sucedió? Sus ojos fueron abiertos. A los 10 leprosos les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Una indicación. Ellos fueron y, mi hermano, aún ni siquiera llegaban con los sacerdotes. Pero dice la palabra que en el camino ellos fueron sanados. Yo te vengo a decir en esta mañana que en la medida que tú y yo obedezcamos al Señor, los milagros van a comenzar a suceder. Amén. Cuando el Señor hace la pesca milagrosa también, Él les dice, bogue el mar adentro y echa las redes. Y ellos lo hicieron. Si ellos no hubieran hecho caso, ¿qué crees que hubiera pasado? Diga conmigo, nada. Diga conmigo, nanáis. La multiplicación de los panes. Jesús les dijo, siéntense. Dile que está a tu lado, aplástate. Casi les dijo el Señor. Aplástate. Y a los discípulos los mandó que repartir el pan. ¿Sabes? A veces el Señor nos va a mandar aplástate. Y algunos tal vez nos va a mandar repartir el pan. ¿Qué representa el pan? La palabra de Dios. Amén. Y el milagro sucedió. Vino la multiplicación. Cuando el hombre de la mano seca, el Señor le dijo algo tan sencillo. Extiende tu mano. Algo tan sencillo. Las indicaciones de Dios son sencillas. Dile que está a tu lado, son sencillas. Dile, tú te la complicas. Ok, solamente le dijo, extiende tu mano y el milagro sucedió. A Lázaro le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Pues ahí voy. El Señor no fue a la cueva y ándale, vamos, toma apoyo. No, Él simplemente obedeció la voz de Dios y el milagro sucedió. Aún el siervo del centurión, el Señor le dijo, ve y como creíste te sea hecho. En otras palabras, no dejes de creer. Ve, porque ya está hecho. Si este hombre se hubiera quedado ahí, este señor, ¿cómo cree que estamos a kilómetros? ¿Cómo está diciendo que esto va a suceder? Pero él creyó la palabra y el milagro sucedió. Pero fue seguido de una acción. Dile a tu lado, ¿cuál es tu acción? De lo que ya te dijo el Señor. Yo estoy seguro, mi amado, que a todos el Señor ya nos ha hablado. Tal vez a nosotros, algunos no nos está diciendo como el de la mano seca, o como al centurión, o como a Lázaro. Tal vez a nosotros nos puede estar diciendo, arrepiéntete, humíllate, perdona.
no dejes de congregarte, obedece, cásate, sirve, adelgaza. Ya conmigo, ay, ay, ay. No, honestamente, mira, a mí me habló el Señor en eso. En días pasados yo me sentía un poco cansado y el Señor vino y yo sentí que el Señor me dijo, tienes que cuidar tu salud. O sea, si quieres correr como quieres, si quieres avanzar, si quieres cuidar a tu familia, si quieres ir más allá, tienes que cuidar tu salud. Tienes que adelgazar. Diga conmigo, tengo que adelgazar también. Porque de Él es el templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y el templo se tiene que cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Aún en esto, mi amado, hay que ser obedientes. Ora, da paso de fe, enseña. ¿Cuántos dicen amén? Da clases, predica. A veces decimos, sí, yo perdono, pero a veces también nos llama el Señor, pide perdón. Diga conmigo, ay, ay, ay. A veces el Señor nos llama a pedirle perdón a nuestros hijos, a nuestra esposa, a alguna persona que tal vez ofendimos. Ve y pide perdón. Pues el Señor en la ofrenda dice, ve y ponte primero. A veces nos fijamos, me hicieron, pero a veces no vemos lo que nosotros también hicimos. Y a veces Dios también ahí nos llama, ve y ponte a cuentas, ve y pide perdón. Diga conmigo, amén. Dios dice, trabaja. Amén. Dios dice, pide trabajo. Y ahí está el milagro, ahí está la bendición. Promueve, emprende, pon ese despacho, pon esa oficina, pon esa tienda, pon ese restaurante, pon esa empresa. Busca a tus hijos, honra a tus padres, comparte el evangelio. Mi amado, múltiples veces hemos escuchado la voz de Dios. ¿Cuántos se pueden identificar por lo menos con alguna de estas cosas que acabo de mencionar? Yo me identifico con varias, pues. Entonces, mi amado, pero esto era gente que se estaba volviendo insensible a la voz de Dios. Y hay personas que aún en este tiempo ya no se alegran con las bendiciones de Dios. A veces nos puede ser tan común, pues un pago más, una venta más, un negocio más, un día más, una semana más. Y ya no nos alegramos con las bendiciones. Por eso el rey David decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¡Wow! Pero esta gente se había acomodado, se había acostumbrado, ya no se sentían mal por el pecado, ya no reaccionaban a la voz del Espíritu Santo. Nos puede pasar también, podemos escuchar mensajes poderosos o importantes o trascendentes o la palabra de Dios y seguir exactamente lo mismo. Y lo más peligroso, mi amado, es que las cosas se nos vayan haciendo comunes. O lo más peligroso es dejar de sentir la voz de Dios y obedecer. Obedecer. Y Dios espera una respuesta cuando Él habla. Cuando Él te toca la flauta, cuando Él te bendice, cuando Él te prospera, cuando Él te abre puertas de oportunidad, cuando Él te provee los recursos que necesitas, cuando Él te lleva al siguiente nivel, cuando una puerta se te abre, el Señor espera que tú bailes y le celebres a Él. ¿Cuántos dicen amén? El Señor anhela verte contento, el Señor anhela verte feliz. El Señor anhela verte con tu familia bendecida. El Señor anhela que tú disfrutes a tus hijos, que tú disfrutes a tu esposa, que tú disfrutes tu trabajo, que tú disfrutes todo lo que Él pone delante de ti. Lo primero que Él nos toca es la flauta para que nos gocemos, para que bailemos delante de su presencia. Que no nos pase como esa generación que simplemente lo pasaron por desapercibido a las bendiciones y a las cosas que Dios quería hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a veces nos puede tocar también un canto de duelo. Y es que a veces, mi amado, Dios nos ama tanto que Él quiere que ninguno se pierda. Y a veces Él nos va a quebrantar. Diga conmigo, ay, ay, ay. Dios no solamente quiere que escuches, Dios quiere que respondas. Y a veces, mi amado, esos quebrantamientos no nos van a gustar. Yo cuando era niño, joven, yo a veces escuchaba grandes testimonios de personas que habían pasado y yo decía, wow, qué tremenda obra hizo Dios. Y a veces yo me veía y yo decía, bueno, yo no tengo un gran testimonio.
yo no tengo tal vez una gran experiencia. Y dentro de mí yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no me metes en un proceso así de esos como para yo poder tener un testimonio como los que esta gente tiene? Yo en mi inmadurez total y yo no sabía lo que le estaba pidiendo a Dios, ¿verdad? Y yo creo que Dios después en un tiempo nos llevó por un proceso difícil en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, en muchas áreas. Y hoy por hoy te puedo dar testimonio de las grandes maravillas que Dios hace. Pero a veces, mi amado, eso sucede en un procesos difíciles porque a veces Dios nos va a quebrantar. Si no reaccionamos cuando Él nos toca la flauta, tenemos que reaccionar cuando venga el momento fúnebre, el momento de dolor, el momento de tristeza, el momento de pérdida. Yo prefiero bailar con la flauta que estar llorando en un momento fúnebre. Yo prefiero gozarme con los que se gozan que estar sufriendo las consecuencias y decir, ok, Señor, ahora sí. Yo mejor siempre digo, flojito y cooperando, Señor. Yo coopero, yo levanto mis manitas, yo me gozo, yo te sirvo, Señor. Yo predico, yo alabo, yo comparto, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo cuido mis hijos, yo cuido mi cuerpo, yo cuido mi salud. Yo quiero agradarte. Yo hoy digo, yo prefiero bailar con la flauta que entristecerme y volver al camino con el momento fúnebre. ¿De cuál quieres ser tú? ¿De la flauta o del momento fúnebre? Dale un aplauso al Señor si tú quieres ser del momento de la flauta. Estamos hablando del baile, estamos hablando de los tiempos. Y por cierto, hay diferentes tipos de baile, de estilos. ¿A quién les gustaba el ranchero? La cumbia. A ver, la guagua, como decían. Los rancheros, lo norteño, la balada, el rock. ¿De cuál era? A ver, ¿quién era de rock pesado? Román. ¿Quién más? La balada. ¿Quiénes eran románticos? Con la rondalla de la Poncho. ¿Sí? La cumbia. ¿Quién le gustaba la cumbia? ¿A nadie? El mariachi, pues. ¿Qué más? De todo, de todo, lo que le pusieran ellos bailaba. Ok, mi amado, en nuestra vida, algunos nos va a tocar bailar diferentes melodías. Y Dios para todos tiene un baile. Sea el tiempo que estás viviendo en este momento, báilalo con Dios. Báilalo con Dios. Tal vez en este momento te va a tocar predicar, te va a enseñar, tal vez te va a tocar servir, tal vez te va a tocar evangelizar, tal vez te va a tocar ayudar a una persona, tal vez te va a tocar emprender, tal vez se va a poner un negocio. A lo mejor para algunos va a ser tiempo de estudiar, a lo mejor para algunos va a ser tiempo de casarse, algunos va a ser tiempo de tener hijos, a lo mejor para algunos va a ser tiempo de un desarrollo, de un crecimiento, a lo mejor para otros va a ser una etapa completamente diferente. Pero el problema surge, mi amado, cuando a veces no queremos bailar el ritmo que Dios nos está poniendo. Y a todos Dios nos llama a bailar cuando Él nos pone el ritmo. Y qué importante es, mi amado, que si tú y yo no bailamos, podemos perder el propósito. Una canción puede estar sonando, pero si nadie se mueve, esa canción se desperdicia. A veces Dios tiene momentos y tiene ocasiones para cada uno de nosotros, tiene oportunidades. Dice la palabra de Dios que tiempo y ocasión acontecen ¿a quién? A todos. El Señor nos da oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de ser prósperos, de ser bendecidos, de servirle, de desarrollarnos, de crecer. Pero cuando uno no baila, por no estar en el tiempo, por no coordinarnos con Él, podemos perder esa oportunidad y podemos perder grandes bendiciones, o simplemente el tiempo se retrasa. Ayer mi hijo, antier, mis hijos me preguntaban: papá, si tú me dieras un consejo de vida, ¿qué me darías en este momento? Y yo, sin pensarlo, lo primero que yo le dije: hijo, el primer consejo que yo te voy a dar a ti y a ti y a ti y a todos, y a veces aunque no me lo pidan, el consejo que yo les doy es: aprovecha el tiempo.
No pierdas el tiempo en tonterías, no pierdas el tiempo en vanidades, no pierdas el tiempo en superficialidades. Lo que tengas que arreglar, arréglalo ya. Lo que tengas que atender, atiéndelo ya. Lo que vas a crecer, desarróllalo ya. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. No pierdas el tiempo. Yo les decía, hijos, yo por mucho tiempo perdí mucho tiempo distraído, desenfocado, completamente fuera del plan de Dios, y en ocasiones ni siquiera eran cosas malas, pero simplemente el tiempo no perdona. Y yo te digo en esta mañana, si tú no bailas al tiempo de Dios, puedes retrasar el tiempo. Y a veces cuando uno después quiere bailar, a veces el cuerpo ya no tiene la misma capacidad. Por eso yo sentía de parte del Señor que Él me decía, cuida el cuerpo, cuida tu salud, mantente sano, mantente bien. Y te quiero dar algunos ejemplos. El primer ejemplo es la historia de Jonás. Todos conocen la historia de Jonás, ¿cierto? Dios le dijo que se fuera a Nínive. ¿Y a dónde se fue? A Tarsis, a otra ciudad completamente diferente. ¿Por qué? Porque él no quería ir con esa gente. Había algo ahí en Jonás. Pero ese no es el punto. El punto es que él desobedece y lo único que pasa es que pierde ¿qué? Tiempo, recursos. ¿Sabes? En su infinita misericordia, Dios no permite que Jonás se pierda, porque para Dios se hubiera sido bien fácil, pues levanta otro profeta, levanta un burro y que vaya y que hable y la ciudad se arrepiente. Y a veces es bien fácil para Dios, pero sabes, Dios en su infinita misericordia, Él quiere usarte a ti. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, Dios quiere usarte a ti. Dile, Dios no quiere usar un burro. Amén. Pero sabes, lo que pasó es que ese proyecto, ese plan se retrasó por un tiempo. Y a lo mejor no fue tan grave, lo único que se perdió fue tiempo. Pero te quiero contar otra historia, tal vez un poquito más grave, por alguien que no quiso bailar con Jesús. Y estoy hablando del joven rico. Este joven había obedecido todos los mandamientos y el Señor se alegró y se gozó por eso. Pero Él le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que este joven se regresó triste, porque amaba las riquezas, amaba todo. Dios lo estaba invitando a bailar, Dios le estaba invitando, ven y sígueme. Y sabes, dicen los teólogos, los expertos, y yo también lo creo, que tal vez este joven se hubiera convertido en otro de los discípulos de Jesús. Y hoy tal vez la historia que leyéramos del joven rico sería una completamente diferente. Pero es todo lo que escuchamos. Él regresa, amaba las riquezas y no sabemos más nada de él. Israel tardó 40 años por no querer bailar el tiempo con Dios. Fue un tiempo que por desobediencia, por rebeldía, simplemente estuvieron bailando solos. Dile que está a tu lado, bailar solo no es bueno. Dile, baila con Dios. ¿Sabes? A veces Dios va a tener que cambiar la melodía en nuestra vida. Porque dice la palabra, os endechamos y no, ¿qué? Lamentaste. Ahí está, ¿siente? Ahí está. Os endechamos y ¿qué? No lamentasteis. Dice la traducción lenguaje actual, cantamos una canción triste, pero ustedes no lloraron. A veces Dios no solamente toca música de celebración, Dios también nos va a corregir. Dios nos va a disciplinar. Dios a veces nos va a quebrantar. Y Dios a veces nos va a meter por pruebas para que tú y yo agarremos la onda. Para que tú y yo le agarremos ritmo con Él. Para que tú y yo nos metamos al baile que Él nos está indicando. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Siguiente? Oye, sigue tocando la melodía, pero yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? Tal vez Dios está hablando a tu corazón. Tal vez Dios se puede estar llamando a reconciliarte con Él. Tal vez Dios te pueda estar llamando a servir en la iglesia.
Tal vez Dios te está llamando a comenzar una familia, o iniciar un trabajo, o a salir de esa comodidad donde tal vez tú te has acomodado, abrir un grupo de vida, lo que hemos estado viendo. Y dejé 3 puntos allí, mi amado, porque tal vez hay algo que a ti y a mí Dios ya nos mostró, y que Él ya habló, y que Él ya dijo, y no lo hemos hecho. Ahí ponle, ahí dejé 3 puntitos. ¿Qué es lo que Dios ya te mostró? Pedir perdón, reconciliarte, buscar a tus hijos, buscar a tu esposa, desarrollarte, comenzar a orar, comenzar a leer la Biblia. ¿Qué es lo que a ti ya Dios te ha hablado? La pregunta no es, mi amado, si Dios te está hablando. O la pregunta sería, ¿estás dispuesto a bailar al ritmo de Dios? Dios le encanta la música, a Dios le encanta el baile, a Dios le encanta gozarse, y Él desea hacerlo contigo. Y yo te vengo a decir en esta mañana que el propósito tuyo y mi propósito empieza a cobrar sentido cuando tú y yo decidimos seguir el ritmo del cielo. Hay un ritmo del cielo para tu vida. Yo te vengo a decir también, no naciste para quedarte sentado como aquellos que se quedaban cuando la música comenzaba a sonar. Naciste para danzar en la voluntad de Dios. Naciste para meterte a su presencia. Naciste para bailar con Él. La vida es un baile. La vida es una celebración. Y si tú te metes con Dios, la vas a disfrutar. Si tú bailas y te metes con Dios, vas a poder disfrutar de esta vida. Agárrate fuerte de la mano de Dios y baila con Él. Comienza a bailar con Él. Cierra tus ojos y comienza a permitir que Él, en el son, en el baile, en el tiempo de Él, aún en las pausas que Él haga, gózate delante de su presencia. El milagro que muchas veces tal vez estamos esperando va a ocurrir cuando respondes a la melodía divina, a la melodía del cielo, a la melodía que Él te está poniendo en este momento. Identifica cuál es la melodía que Él está poniendo en tu vida. ¿Cuál es el tiempo que Él te está poniendo para que tú fluyas con Él, para que tú te integres, para que tú colabores, para que tú dances con Él? Búscalo a Él, intégrate a Él. Te quiero hacer algunas preguntas. ¿Has ignorado la voz de Dios? ¿Estás siendo sensible al Espíritu Santo? ¿Estoy poniendo alguna excusa para no obedecer? ¿Estoy dispuesto a bailar el ritmo que Dios toca? Algunos nos va a acelerar, algunos nos va a mover, algunos tal vez nos va a pausar. Pero hoy te vengo a decir, sea la música que te esté tocando, responde al llamado. El plan de Dios para la gente no era el canto fúnebre, no era el dolor. Yo te vengo a decir en esta mañana, para ti no es el dolor, para ti no es la pérdida, para ti no es la tristeza, para ti no es la escasez, para ti no es el desierto. Pero muchas veces, como a veces no respondemos en la bendición, no respondemos en la alegría, no respondemos cuando todo está bien, a veces es necesario pasarnos por el desierto, pasarnos por el momento de pérdida, pasarnos por el momento fúnebre, porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda, es que ninguno vuelva atrás, es que todos nos desarrollemos, que todos alcancemos el potencial que Dios tiene para nuestra vida. Si en este momento yo quiero que tú ahí en tu lugar te pongas de pie, y a lo mejor lo que has estado viviendo ha sido el tiempo de la flauta, gloria a Dios por ello. Pero aún en medio de la flauta, en medio de la alegría, en medio de la bonanza, en medio de la prosperidad, en medio del desarrollo, aún allí, dile: Señor,